nueva conferencia de salud. Es sobre pastillas inteligentes, mismas que seguramente les estarán ofreciendo durante finales, porque hay una oferta bastante alta en el ITAM. Entonces, pues queríamos un poco concienciar sobre lo que significa consumir estos productos y los efectos negativos que tienen a largo plazo y que pues no necesariamente les comentan las personas que se los ofrecen. Estas conferencias están organizadas por la Oficina de Apoyo Estudiantil, que maneja los programas de apoyo emocional, apoyo nutrimental, conferencias de salud, housing y el protocolo de acoso. Entonces, la oficina está ubicada frente a dirección escolar, ahí pueden ir en cualquier momento y pues se les va a dar atención. Le cedo la palabra a la doctora Fátima Laborda y pues muchas gracias por venir. Gracias, Dani. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí a pesar del clima y todos los inconvenientes. Procuraremos que sea un espacio informativo y que les dé elementos para tomar decisiones a propósito de su bienestar. Imaginemos una situación, es final de semestre, hay una serie de entregas, exámenes, trabajos, expectativas generadas a lo largo del tiempo, las sensaciones de mucha presión y de mucho trabajo. Y de repente llega alguien a ofrecer una vía por la cual uno podría hacer eso con menor esfuerzo, con mayor éxito y sin un problema a largo plazo, ¿no? Obviamente la tomaríamos. El asunto aquí es que cuando se nos ofrecen este tipo de alternativas, normalmente no se habla con claridad acerca de los costos que tiene, de los costos reales en términos de las implicaciones en la salud o incluso de las implicaciones en el funcionamiento cognitivo. La intención de esta conferencia, como decía Dani, es justamente que ustedes conozcan esos costos para que puedan ponderar las decisiones que tomen y eventualmente puedan obtener los resultados que desean de la manera más segura y de la manera más provechosa. Para eso tenemos la agenda del día de hoy. Vamos a trabajar sobre, primero, la definición de estas pastillas inteligentes, ¿no? ¿Qué es una pastilla inteligente? ¿Cómo funciona? ¿De dónde vienen? ¿No? ¿Qué efectos secundarios tienen en el organismo y en el funcionamiento? ¿Cuáles son las implicaciones de estos efectos secundarios a largo plazo? Es decir, eventualmente, ¿qué costo tendré que pagar por el uso de este tipo de sustancias? Y algunas alternativas que han sido probadas científicamente como estrategias que pueden mejorar el rendimiento y que probablemente impliquen un mejor negocio en términos de costo-beneficio, ¿no? Para pues, darles un punto de referencia para la reflexión diferente en donde puedan ustedes contemplar un cambio de perspectiva. Pero bueno, empecemos. Las pastillas inteligentes son generalmente medicamentos que están diseñados para el tratamiento de algunas patologías de tipo de funciones cognitivas, ¿no? Por ejemplo, el TDA, las cuestiones de ansiedad, el deterioro cognitivo, etcétera. Y estos psicofármacos, que se les denomina así de manera más precisa, pues lo que hacen es potenciar el funcionamiento cerebral de una u otra manera, en circunstancias muy específicas y con protocolos de prescripción, ¿no? Es decir, el médico tiene que recomendar la dosis adecuada para la persona en el momento de su vida en el que se encuentra, con las condiciones metabólicas en las que se encuentra y bajo el término de temporalidad esperado para que los síntomas de estas patologías disminuyan. Entonces, en términos generales de inicio, este tipo de sustancias o medicamentos pues no son drogas ilegales. En la mayoría de los casos son drogas legales, sin embargo, cuando se utilizan o se comercializan con fines de mejora del rendimiento, no es legal el consumo porque no están avalados por una prescripción médica, ¿no? O sea, es decir, están descontextualizados y empleados de una manera arbitraria. Ahí es en donde radica el riesgo. La sustancia en sí misma
para que pueda salir a la venta, pues ha estado probada y ha sido como estudiada a lo largo del tiempo, primero en modelos animales, después ya en situaciones humanas, y ha demostrado que funciona y que no es riesgosa bajo ciertos parámetros. Cuando estos parámetros se quebrantan, ya no tenemos esas certezas, ¿no? Entonces, en términos globales, podríamos decir que van a ser sustancias que van a activar el funcionamiento de mecanismos fisiológicos que se pueden asociar con una mejora intelectual. Ojo, aquí hay una precisión que debemos hacer. Las pastillas inteligentes no hacen a nadie inteligente en realidad. O sea, una pastilla solamente puede potenciar lo que la persona ya tiene. No hay ninguna droga en el mundo actualmente que genere una condición que no esté presente en la persona. O sea, podemos concentrarnos más, podemos tener más ideas, podemos buscar la solución a los problemas de manera más rápida, probablemente bajo el efecto de alguna sustancia, pero no vamos a poder ser lo que no somos. Si no tenemos el conocimiento, pues ningún medicamento nos lo va a poder otorgar. Entonces, en realidad estas pastillas son potenciadoras de cierto funcionamiento, y pues lo que buscan todas las personas cuando las consumen es tener ese recurso extra para afrontar un reto que desde lo subjetivo y desde lo objetivo muchas veces resulta difícil bajo otras circunstancias. Aquí creo que es importante hacer mención de unos conceptos claves para poder contextualizar la información que vamos a recibir. Nosotros cuando estamos hablando de alguna droga, ya quedamos que legales o ilegales, vamos a tener diferentes factores que van a determinar el impacto que tienen en cada uno de los individuos. Como posibles resultados tenemos a personas que no consumen ningún tipo de droga, ¿no? Es aquel que se abstiene y que no ingresa la droga a su organismo. Por otro lado, podemos tener una condición de uso de la sustancia, que sería, en el caso de las pastillas inteligentes, aquellos, por ejemplo, pacientes que sí tienen un padecimiento, un TDA diagnosticado, y el médico, el psiquiatra, les receta un medicamento con cierta dosis por cierto periodo de tiempo y bajo ciertas circunstancias para que lo consuman de forma regular y de esa manera disminuya la sintomatología. Ese sería un uso, ¿no? Si lo ponemos, por ejemplo, en el alcohol, es mucho más fácil contextualizarlo en lo cotidiano. El uso del alcohol sería cuando brindamos, por ejemplo, en Año Nuevo, ¿no? De feliz Año Nuevo, y nos tomamos una copa, o cuando por alguna situación de placer, ¿no? De una cena, una comida, abrimos una botella de vino y nos tomamos una copa y podemos disfrutar esa sustancia sin que eso genere alteraciones ni en nuestra percepción ni en nuestro comportamiento, y hasta ahí queda. Después ya viene el abuso de la sustancia. Pensando en las pastillas inteligentes, el abuso se daría cuando se consumen sin que sean prescritas por un médico, ¿no? Cuando estoy en temporada de exámenes y me he hecho algunas de desayuno todos los días y el día del examen pues le meto ahí un refuerzo y voy generando una situación en donde introduzco una sustancia en mi organismo sin control, de manera arbitraria, y generando una condición de daño o malestar. Regresando al ejemplo del alcohol, pues bueno, sería cuando termino el semestre y entonces estoy tan emocionado de haber pasado las materias que decido ir a festejar con mis amigos, y entonces acabo con todo lo que haya en el bar, ¿no? Y entonces al día siguiente tengo una deshidratación severa, tengo inflamación, tengo dolor, entonces una cruda monumental, porque abusé de la sustancia, introduje a mi organismo mucho más de lo que podía procesar y mi organismo reaccionó eventualmente de manera adversa, ¿no? Y finalmente una adicción. La adicción es cuando tengo este consumo de la sustancia de manera reiterativa y que lo vivo como una necesidad. Puede haber adicción fisiológica, es decir, mi organismo, si no le estoy dando esa sustancia, se siente enfermo y me siento mal, y entonces tengo síndrome de abstinencia.
O bien una condición de adicción psicológica, aunque mi organismo no me lo pide como tal, no me dan náuseas, no tengo temblor, ¿no? Sí pienso que sin esa sustancia no puedo funcionar. Y entonces dependo psicológicamente del consumo de la sustancia. Ahí es cuando ya la persona que consume pastillas inteligentes considera que cada vez que viene la época de exámenes tiene que consumir esas pastillas, ¿no? Y si no las consume, no se siente preparado o listo para enfrentar el reto académico o no es capaz de concentrarse y lograr una ejecución adecuada. En el caso del alcohol, pues bueno, ya hablaríamos de un alcoholismo reiterado en donde la persona de manera recurrente consume el alcohol y no le importa, o bueno, no es que no le importe, pero aún a pesar de las consecuencias que esto pueda tener en su vida cotidiana, la sensación de necesidad de consumir es mucho mayor. Entonces, están todos estos niveles. Todos nosotros somos susceptibles a caer en alguno de ellos. ¿De qué depende que algunas personas sí se enganchen o no se enganchen con una sustancia? Pues de esos 3 factores que tenemos aquí enumerados. Por un lado, de la propia droga. Hay drogas que generan mucho más sensación de adicción o dependencia fisiológica en el organismo. Por ejemplo, la heroína. La heroína es una sustancia que al entrar en contacto con el organismo, con una dosis muy pequeña, en pocas ocasiones, ¿no? Desde la primera a la segunda, el organismo ya genera una dependencia y es muy difícil contender con esta necesidad orgánica, ¿no? Hay otras drogas que no generan esa dependencia fisiológica de manera tan rápida, como por ejemplo la marihuana, la nicotina, pero sí una dependencia psicológica importante y entonces eso da pie a que la persona siga consumiendo. Entonces depende del tipo de droga que estemos probando. Por otro lado, depende de nosotros, ¿no? Como organismo, en términos metabólicos, psicológicos y funcionales. Nunca, y ese es el gran volado, sabemos si una droga nos va a causar un efecto adverso extremo o no nos va a provocar un efecto adverso hasta que la consumimos, ¿no? Entonces, antes de probar, por ejemplo, la cocaína, alguien no sabe si va a tener una reacción en donde se quede en el viaje después de probarla. Por eso es que es tan riesgoso el consumo. Todos conocemos a un fulanito de tal que se fue a un rave y después de meterse unas tachas ya no volvió a ser la misma persona. ¿Por qué? Pues porque con su constitución metabólica y psicológica no le permitió recuperar el estado de homeostasis y de bienestar. Entonces, hay factores que son intrínsecos al individuo y que no los podemos conocer antes de que la persona consuma la sustancia. Y finalmente el ambiente. Hay ambientes que son mucho más promotores de algunas sustancias que de otras. Dan nos decía, aquí la cosa tiene que ver más con las pastillas inteligentes. Hay otros ambientes, por ejemplo, en donde el consumo de activo es mucho más presente. Difícilmente un alumno del ITAM consumirá activo, pues porque no es una droga que ni esté en el ambiente ni requieran para su funcionamiento cotidiano, ¿no? Al contrario, sería como escupir para arriba, porque es una droga altamente dañina al funcionamiento cognitivo. Entonces, no tiene que ver o no tiene cabida en este tipo de ambientes académicos. La combinación de estos factores, entonces, nos va a depositar en alguno de estos lugares. Aquí lo importante es que siempre que consumimos una droga, tenemos que tener como esta condición de asumir la responsabilidad de que podemos caer en cualquiera, podemos caer en el uso y que sea una única ocasión y ahí se acabó la historia en el mejor de los casos. Podemos caer en el abuso, que para nuestro organismo esa dosis que tomamos sea excesiva y genere una reacción negativa, o podemos caer en la adicción o dependencia, ¿no? Y por otro lado también es importante explicar un poco a grandes rasgos cómo funcionan los psicofármacos, ¿no? En términos generales, los psicofármacos podríamos llamarlos como las llaves de las puertas de los neurotransmisores. En la imagen estas son neuronas, ¿no? Que están haciendo una conexión. Y este es el espacio sináptico, es decir, en 2 neuronas se conectan y que transmiten información. Hay un espacio en donde tiene que haber una serie de neurotransmisores, que son las sustancias que permiten esta conexión. Lo que hacen las drogas básicamente es adherirse a los receptores
para o generar la captura o inhibir la captura. Y eso da lugar a que en el cerebro haya una composición química diferente dependiendo de la sustancia que se introduce. Por ejemplo, aquí este símbolo corresponde a la cocaína. Entonces, la cocaína es un inhibidor de la recaptura de la dopamina, los puntitos son la dopamina, y entonces esta persona que le está pasando esto en sus neuronas, a diferencia de esta, va a estar mucho más sensible, por ejemplo, al placer. Entonces, cuando alguien ha consumido cocaína, si tiene una experiencia sensorial, o sea, si lo tocamos y si come algo, la sensación, la percepción de ese estímulo está exagerada precisamente porque aquí en este espacio hay muchos más neurotransmisores que generan eso, ese efecto. A diferencia de una condición regular en donde sí están presentes, pero no en tal escala. Por eso, las drogas van a impactar no solamente en la percepción y en la forma en la que tenemos de funcionar conductualmente, sino también en la química de nuestro organismo. Y aquí hay una parte en donde no podemos tener control. Nosotros no sabemos cuánto tiempo van a estar estos inhibidores de la recaptura, es decir, cuánto tiempo la cocaína va a tener efecto en este individuo en particular. Y no sabemos si eso va a dejar una secuela a largo plazo, y de ahí lo que decíamos anteriormente, que no sabemos qué efecto va a tener en la persona, ¿no? Entonces, teniendo todo esto en mente, vamos a enfocarnos en 3 sustancias que principalmente son las que están presentes en todas estas pastillas inteligentes. La cosa de la mercadotecnia y el nombre comercial, pues ya es cosa de quienes las generan y cómo las venden, ¿no? Y en qué presentación, pero esencialmente vamos a hablar de 3 sustancias. La primera sustancia es la cafeína. Pudiera parecernos que la cafeína es una sustancia pues inofensiva, que incluso en algunas culturas o incluso en regiones del país los niños consumen café y pues nadie se muere por tomarse unas tazas de café al día. El asunto con la cafeína es que las dosis en las que se puede llegar a presentar en pastillas o en bebidas energetizantes potencializan los efectos que nosotros comúnmente conocemos, ¿no? En términos generales, es un estimulante del sistema nervioso central. O sea, lo que va a hacer la cafeína es activarnos porque va a generar acción directamente en la adrenalina y la noradrenalina. Todos conocemos cómo se siente la adrenalina, ¿no? Todos alguna vez nos hemos subido a la montaña rusa, nos ha sonado la alerta sísmica, nos han dicho que va a haber una situación inesperada, hemos tenido un accidente, y en esos momentos es cuando hay una descarga en el organismo de adrenalina y genera un funcionamiento alterado de todo nuestro metabolismo, ¿no? La adrenalina regula la liberación del cortisol, por ejemplo, y el ritmo cardíaco. Y entonces, cuando hay una liberación de adrenalina, lo que va a hacer nuestro cuerpo es entrar en el modo emergencia. Ese modo de emergencia técnicamente se denomina capacidad de reserva. Todos contamos con una serie de recursos fisiológicos y psicológicos que tenemos un poco guardados, ¿no? O que no usamos cotidianamente y que solo utilizamos en los momentos en los que nuestro organismo percibe un peligro inminente. Entonces, cuando percibimos un peligro inminente, se activa esta alarma interna y nuestro organismo se prepara para funcionar en un estado en el que nos podamos poner a salvo. Hay mayor irrigación sanguínea hacia el cerebro y las extremidades, hay mayor demanda cardíaca, es decir, el corazón late más fuerte y más rápido, eso lleva más oxígeno, podemos pensar con mayor velocidad, podemos enfocarnos, nuestros sentidos se agudizan, pero eso dura unos minutos. Cuando la emergencia pasa, nuestro organismo tiene que regresar a su funcionamiento habitual. Si todo el tiempo estuviéramos funcionando con la capacidad de reserva, nuestro organismo colapsaría. No podemos sostenerlo en términos de un metabolismo saludable. Entonces, lo que hacen los estimulantes es generar esta sensación de emergencia al cuerpo para que podamos tener ese extra de rendimiento.
Por eso activa el metabolismo y genera mayor consumo de calorías en estado de reposo, ¿no? Y hasta aquí, pues suena increíble que podamos tener como acceso a unos recursos así como de bonus track, ¿no? De nuestro organismo para tener un mejor rendimiento. Nos va a dar una sensación de euforia y de fuerza durante algunas horas. Ahora, ¿qué pasa cuando este consumo de cafeína se prolonga a lo largo del tiempo o se excede en términos de cantidad con lo que nuestro cuerpo puede procesar? Todas las sustancias que entran a nuestro organismo tienen que ser procesadas para poder beneficiarnos y eliminar el exceso. Si nosotros superamos el nivel de saturación de una sustancia en nuestro organismo, van a empezar a aparecer lo que conocemos típicamente como efectos secundarios, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que pasa es que sí, el café estimula que haya más noradrenalina, o sea, que se vaya liberando más, pero no ayuda a que se renueve la reserva, es decir, se abre la compuerta y se deja salir más de esta sustancia, pero no se va a producir, con lo cual, tarde o temprano, va a llegar un estado de bajón, ¿no? O sea, de que vamos a tener una sensación de agotamiento, de cansancio, en donde el cuerpo se necesita recuperar y para ello va a buscar un estado de reposo. Vamos a entonces tener sensación de aletargamiento, de que al contrario de sentir más fuerza, más vitalidad, más energía, tengamos mayor cansancio, lentitud, torpeza y nos demande el organismo este descanso, muchas veces en formato sueño, ¿no? Dormirnos, pero otras simplemente estar con un rendimiento por debajo del habitual. Ya nos pasamos hacia arriba y entonces nos lo cobra hacia abajo. Pero bueno, ¿qué solemos hacer cuando esto aparece? Pues decimos, ya necesito otra taza de café, ¿no? Entonces decimos, ya me estoy sintiendo cansado, ya estoy aletargado, ya como que necesito otra vez meterle a mi cuerpo algo para quitarme esta sensación. Y bueno, si vuelve a entrar la sustancia, si vuelve a entrar cafeína, pues vamos a postergar esto. ¿Qué pasa si el consumo se prolonga? Si ya no solo me tomé un par de tazas en la mañana, sino que en la tarde dije, no, bueno, sí, tengo que seguir estudiando y me tomé otras 2 tazas y a medianoche otra y en la mañana siguiente otra. Bueno, entonces eso va a hacer que el estado de aletargamiento también se prolongue, ¿no? A mayor estado de excitación, de estimulación, igual mayor estado de aletargamiento posterior y ya empezamos a generar un sobreesfuerzo de las glándulas suprarrenales, o sea, ya empieza a haber dificultad para producir otras sustancias que nuestro cuerpo necesita. Pero sucede que los exámenes no duran 2 días y el final del semestre no pasa en 2 días, ¿no? Normalmente nos toma pues por lo menos 1 o 2 semanas, ¿no? Si no es que incluso un mes. ¿Qué pasa si nosotros continuamos el consumo excesivo de pastillas, de bebidas energetizantes, de cafés, etcétera, durante más tiempo? Bueno, aquí ya va a haber afectaciones al organismo más significativas y duraderas a largo plazo. Lo primero que ocurre es que el café y bueno, todo lo que tenga que ver con la cafeína genera un efecto diurético. Y cuando nosotros vamos al baño más veces o con mayor frecuencia, no solamente eliminamos las sustancias que no necesitamos, empezamos a eliminar las sustancias que sí necesitábamos. Y entonces se da una desmineralización del organismo, es decir, perdemos minerales, perdemos calcio y está asociado el alto consumo de cafeína con, por ejemplo, la aparición de osteoporosis temprana, ¿no? Los huesos se vuelven más frágiles y el organismo deja de funcionar de manera tan eficiente. Pero también se pueden presentar problemas cardiovasculares, en parte por la pérdida de potasio, también a través de la orina, pero principalmente porque, como decíamos, al ser un estimulante, pues lo que va a provocar es que el corazón lata más rápido. Un corazón que está constantemente siendo exigido a latir de manera más rápida y más fuerte, va a tender a desregularizar su funcionamiento, con lo cual podemos llegar a condiciones de hipertensión, ¿no? O sea, que
corazón no regule de manera eficiente sus latidos ni el flujo de sangre y se den picos hipertensivos o incluso accidentes cardiovasculares. Se incrementa el riesgo de arritmias o de algún tipo de accidente cardiovascular. La cafeína, otra de las características que tiene es que es una sustancia muy ácida y entonces eso provoca que haya un desbalance en las sustancias gástricas y dé lugar a irritación en el estómago, en el esófago, en todo el conducto que lleva los alimentos y las bebidas a nuestro estómago y pueda provocar úlceras, colitis, gastritis, inflamación, etcétera, ¿no? Y entonces provocar una serie de malestares gástricos que aún después de suspender el consumo sigan presentes y requieran un abordaje alternativo. Y un efecto que se ha estudiado psicológico tiene que ver con que se puede producir, bueno, psicológico y bioquímico, con que se puede producir un estado de depresión que no necesariamente tiene que ver con una causa de pérdida, ¿no? O sea, no estoy deprimido porque se murió alguien, porque perdí la beca, porque me cortó el novio, no estoy deprimido por nada de eso, sino que mi organismo funciona en una condición similar a la depresión porque tanto exceso de adrenalina no permitió que, por ejemplo, se liberaran las suficientes endorfinas. Alguien cuando está muy estimulado por el consumo de café está alerta, está activo, está fuerte, pero no necesariamente está feliz, porque la liberación de ciertos neurotransmisores impide la liberación de otros, ¿no? O se sobrepone a la liberación de otros. Entonces puede haber un déficit en la liberación de endorfinas que son necesarias para mantener un estado de ánimo estable y eso conducirá a una condición depresiva tras el consumo continuado de la cafeína. La cafeína en realidad es una de las sustancias de más fácil acceso que podemos tener y que ya en dosis que generan daño al organismo o este impacto de manera más notoria, pues sí se requiere como que vengan en presentaciones diferentes al café de la cafetería americana, pero en realidad no es una droga controlada. Hay drogas que sí son controladas justo porque han sido diseñadas para tratar padecimientos y depende el control que se ejerce sobre las sustancias, qué tan susceptibles son de generar una adicción. Cuando nosotros nos piden una receta en la farmacia, no nos la piden necesariamente porque la sustancia sea peligrosa, sino porque esa sustancia potencialmente podría ser consumida en exceso por una persona si no es vigilada por un médico. Entonces, cuando nosotros tenemos buscamos consumir metilfenidato, es una sustancia controlada que requiere receta médica justo por esto, ¿no? Es un medicamento, es la sustancia básica de los medicamentos comerciales que se utilizan para el TDA y que lo que hace básicamente es aumentar la presencia de neurotransmisores que favorecen el razonamiento y que nos ayudan a enfocarnos, nos ayudan a poner atención y en consecuencia a tener la ilusión de que nuestra memoria a corto plazo mejora. ¿Por qué digo la ilusión? Porque en realidad esta sustancia no tiene ningún efecto sobre la memoria. La memoria que tiene que ver con el almacenamiento de la información no es susceptible a esta sustancia, únicamente actúa a nivel de neurotransmisores y no genera, por ejemplo, que el hipocampo sea más eficiente, ¿no? Que es la región cerebral más focalizada en la memoria. Entonces, lo que va a hacer esta sustancia es hacernos poner más atención, hiperatención, y eso va a hacer que tengamos más acceso o la información más fresca en la memoria a corto plazo sin que se almacene de manera eficiente necesariamente, ¿no? Solo la tenemos más cerca. Es como si abriéramos el panorama de visión y pudiéramos ver más cosas, pero no necesariamente quedarnos con eso que estamos viendo. Los efectos secundarios del metilfenidato tienen que ver con alteraciones motoras a largo plazo.
no tanto en el sentido de la producción, sino más bien de la inhibición, es decir, las personas que tienen un consumo desmedido de metilfenidato tienen dificultades en ocasiones para controlar el movimiento, tienen movimientos involuntarios, tienen temblores, tienen descargas motrices que no son reguladas y que generan una condición desadaptativa. Suelen estar en una situación de irritabilidad importante, ¿no? O sea, podríamos traducirlo como andar de mecha corta. Las personas que consumen este tipo de estimulantes tienen mucho menor tolerancia a los estímulos ambientales y tienden a reaccionar de manera más impulsiva y de forma más agresiva ante condiciones que generalmente no provocarían ese tipo de reacciones. Y bueno, por supuesto, al ser un estimulante, va a afectar el ciclo de sueño-vigilia. Aquí hay que tener mucho cuidado porque puede haber personas que nos digan, no, para nada, o sea, yo tomo eso y en las noches cuando me voy a la cama caigo y me duermo en 2 segundos, a mí no me afecta. Quedarse dormido de inmediato cuando uno se va a la cama en realidad no es tan buena señal. Eso, la mayoría de las ocasiones, se debe a una deuda de sueño. Es decir, el organismo está en un estado de agotamiento tal que en cuanto tiene la mínima oportunidad de descansar, se desconecta, ¿no? Y entonces ya la persona no se entera de qué está pasando y se queda dormida de inmediato, sin poder relajarse. Y entonces no se llegan a los estados profundos de sueño y de descanso, con lo cual no se consolida la memoria. Para que nosotros podamos almacenar un recuerdo en nuestra mente, nuestras neuronas necesitan cambiar su morfología, necesitan cambiar la manera en que se conectan unas con otras y justamente generar estas redes neuronales. La información que tenemos almacenada en nuestra memoria y a la cual tenemos acceso, por ejemplo, nuestra dirección, nuestro teléfono, el nombre de nuestros amigos, etcétera, ¿no? O sea, datos que no se nos olvidan bajo ninguna circunstancia, es porque se han generado esas conexiones y se ha cambiado la forma en la que terminan los axones de la neurona para poderse conectar con otros y quedar unidos para toda la vida, ¿no? O sea, quedar haciendo esa unión que permite el flujo de información constante. Eso única y exclusivamente puede ocurrir mientras dormimos. Estudiar y no dormir es un mal negocio, porque en realidad no damos la oportunidad a que la información se fije en la memoria a largo plazo, y si bien la tenemos al alcance para la hora del examen, muy probablemente después del examen se diluya esa unión entre las neuronas y no tengamos esa información, y la próxima vez que la necesitemos tengamos que regresar a adquirirla como si fuera la primera vez que la estudiamos, ¿no? Entonces, cuando alteramos este ciclo de sueño y vigilia, lo que estamos generando además es una dificultad para el almacenamiento exitoso de la información. Y el efecto reportado con mayor frecuencia es el de pérdida de apetito. Este incluso es un efecto que se suele advertir a los padres de pacientes, porque muchas veces estos medicamentos se les dan a niños y adolescentes con TDA y se les explica que es muy probable que pierdan el apetito. Lejos de ser una buena noticia para bajar de peso y ponerse en forma, ¿no? La pérdida de apetito genera muchas veces incremento en el peso. ¿Por qué? Porque la persona no siente la necesidad de alimentarse y pasa muchas horas sin comer. Y entonces esto hace que el organismo entre en un estado de inanición y, aunado al estrés, pues lo que va a demandar cuando tiene hambre, que son carbohidratos y azúcares, por supuesto, ¿no? Y entonces la persona no va a decir, ay, se me antoja muchísimo una ensalada con berros y con lechuga, jitomate. Va a pensar, quiero una torta, quiero unos tacos, quiero una dona, ¿no? Quiero algo que me dé energía y que me permita continuar trabajando, y generalmente esto pues causa patrones de alimentación que no son saludables y que derivan en una condición metabólica poco favorecedora. El cerebro, para funcionar eficientemente, necesita estar hidratado, oxigenado y alimentado, y se alimenta de glucosa. Sin embargo, la ingesta constante de glucosa
puede provocar el efecto contrario, o sea, un efecto de hiperestimulación que inhiba la concentración. Por eso muchas veces estos estimulantes van generando picos de rendimiento y de mayor irritabilidad. Han habido algunas investigaciones más recientes a propósito del consumo de esta sustancia justo en jóvenes universitarios, y los hallazgos que han tenido es que las mujeres son más sensibles que los hombres a los efectos de esta sustancia en el comportamiento. Probablemente haya factores culturales asociados, no lo dudo, pero también factores hormonales y factores metabólicos. Entonces hay una incidencia de mayores dificultades comportamentales, aunque eso no exime a los hombres de que las presenten. Ahora, esta sustancia tiene un efecto potenciado por el alcohol, es decir, si nosotros estamos consumiendo esta sustancia, en teoría no deberíamos consumir alcohol. ¿Por qué? Porque genera reacciones adversas en el organismo. Y nosotros podríamos pensar, bueno, pues me la tomo durante el final del semestre, ya el último día no me la tomo y ese día voy a festejar con mis cuates y puedo beber lo que quiera. La mala noticia es que sigue en el organismo. O sea, para que sea eliminada una sustancia del organismo, por supuesto depende de la complexión de cada uno, de la cantidad de sustancia que se tomó, de la manera, de la cronicidad, desde cuándo, pero en términos generales, una sustancia más o menos tarda un mes en eliminarse del organismo. Entonces, pensaríamos que si nosotros consumimos esta sustancia de manera regular o de manera aguda, es decir, mucha en un periodo de tiempo corto, no deberíamos consumir alcohol por lo menos un mes después de haber dejado de consumirla, porque este podría generar efectos adversos. Independientemente del consumo del alcohol, en términos psicológicos, el metilfenidato puede provocar sensación de ansiedad. Es muy frecuente que después de consumos prolongados puedan aparecer ataques de pánico, ¿no? Con sensación de perder el control, de una angustia aguda, de sensación de temor de muerte, de no tener una posibilidad de regularse y de calmarse. Puede provocar efectos o sintomatología depresiva y lo que les explicaba de la falta de apetito, ¿no? Que en términos clínicos el síntoma es anorexia. También puede provocar insomnio, nerviosismo, tics, estos movimientos involuntarios y comportamiento agresivo y hostil. Es decir, va a tener una trascendencia involuntaria en las relaciones interpersonales del individuo que la consuma. O sea, no solamente le va a mejorar su capacidad de funcionamiento intelectual, sino que muy probablemente le va a dificultar y le va a obstaculizar, mientras la consume, la posibilidad de relacionarse sanamente con las personas. Entonces, esto eventualmente puede tener una repercusión en términos de aislamiento o de pérdida del bienestar en las relaciones sociales. También puede provocar hipertiroidismo, se han reportado algunos casos, y frecuentemente dolores de cabeza por la hiperestimulación y por la privación de sueño. Si una persona no descansa, tome lo que tome, le va a provocar una sensación de malestar que generalmente se manifiesta con dolor de cabeza. Puede haber afecciones estomacales, náuseas, dolor de estómago, gastritis y los trastornos cardiovasculares. En el caso del metilfenidato sí se incrementa la posibilidad del infarto, ¿no? A lo mejor no en lo inmediato, no a corto plazo, depende mucho de los antecedentes heredofamiliares y de las otras condiciones de vida, si es una persona sana, si está en su peso, si hace ejercicio, etcétera, ¿no? Y derivado del incremento de los riesgos cardiovasculares, pues también se incrementa el riesgo de glaucoma. Glaucoma tiene que ver con el incremento de la presión intraocular, es decir, es una enfermedad oftalmológica que provoca eventualmente ceguera si no se atiende y se corrige a tiempo, y que tiene que ver con el incremento de presión en el líquido que hay dentro del ojo, ¿no? El ojo, digamos que la presión intraocular aumenta y eso hace que incremente su espacio en la órbita y aplasta a los nervios oculares, con lo cual pues no se perciben las imágenes. La tercera sustancia que vamos a revisar el día de hoy es el modafinilo. Esta sustancia
generalmente se utilizaba como un fármaco para pacientes con narcolepsia. La narcolepsia es un trastorno que tiene que ver con no poder controlar los momentos de sueño y vigilia, y entonces son personas que literalmente estando en una actividad se quedan dormidas. Es un trastorno grave que pone la vida en riesgo, pues porque evidentemente pues no pueden manejar un coche, estando caminando en la calle pueden tener accidentes, los deja expuestos en sitios públicos a ser vulnerables de cualquier ataque o agresión, etcétera, ¿no? Entonces, a las personas que padecen este trastorno, normalmente se les medica para inhibir que les pase uno de estos ataques en una condición desafortunada y se pongan en riesgo, y para regular su ciclo de sueño-vigilia. Entonces, si alguien consume este fármaco, lo que le sucedería en términos esperados, pues es que se sienta menos cansado, que no perciba el sueño, ¿no? O sea, una cosa es no estoy cansado y otra cosa es no me doy cuenta de que estoy cansado, ¿no? Lo que hace el fármaco no es quitarte el cansancio, solo hace que no te des cuenta de que estás cansado, pero tu organismo sí está entrando en un estado de agotamiento, es decir, deja de funcionar tan bien, las reacciones son lentas, la capacidad de respuesta es menor. Va a incrementar la concentración porque va a activar a los sistemas de alerta del organismo, y nuevamente va a tener la ilusión de mejora de la memoria a corto plazo, como ya les expliqué en el anterior, que en realidad solo es tener acceso a más información durante un corto periodo de tiempo. ¿Qué nos puede pasar si tomamos esta sustancia? Bueno, pues algo que se ha reportado con frecuencia en la literatura es que genera reacciones cutáneas en tipo de erupción, es decir, nos salen granos, ¿no? La persona puede tener una reacción cutánea adversa y llenarse de granos y generar una sensación de malestar, además de poco estético, de irritación y de lastimar su piel, ¿no? Además, puede haber sensibilidad en múltiples órganos a partir de esto, conduciendo a fallas renales, fallas en el hígado, fallas en los diferentes sistemas, páncreas, etcétera, ¿no? El comportamiento tiende a ser agresivo. Aquí ya no es solo irritable, sino que la persona tiende a tener una forma más explosiva de resolver y tiene afectaciones en la personalidad, es decir, en la manera habitual de resolver o de afrontar las vicisitudes de la vida diaria. Puede haber síntomas psicóticos y puede haber manía, es decir, la persona puede llegar a percibir estímulos que no existan, por ejemplo, escuchar voces, ver cosas, tener alucinaciones, o lo que son las alucinaciones negativas, que es dejar de percibir algo que sí exista, ¿no? Y entonces dejar de ver a personas, dejar de escuchar cosas, dejar de percibir olores o sabores, ¿no? Y esto alterar su contacto con la realidad y, por supuesto, desde ese lugar, alterar su comportamiento. El riesgo de suicidio, por tanto, se incrementa de manera significativa porque la persona es menos cuidadosa en su comportamiento y como está en un estado acelerado de funcionamiento, puede correr riesgos y puede tomar malas decisiones que incluso pongan en riesgo su vida. Y desde luego hay una muy pobre consolidación en la memoria a largo plazo, porque lo que va a inhibir justamente esta sustancia es que la persona pueda dormir. Aquí hay un efecto paradójico muy interesante, y es que cuando nosotros tomamos mucho tiempo este tipo de sustancias, o sea, cuando nosotros nos autoinducimos el insomnio, lo que al final conseguimos invariablemente son ataques de narcolepsia. O sea, alguien que no le permite a su organismo descansar, eventualmente el organismo se impone y se duerme, en la circunstancia que sea, ¿no? Entonces, aunque es un medicamento que está diseñado para lidiar con la narcolepsia, puede el consumo prolongado provocar justamente ataques de narcolepsia. Entonces, alguien que no tenía este trastorno, originárselo por haber consumido esta sustancia. Aquí el riesgo cardiovascular también es significativo, nada más que es al contrario. Este no es un estimulante como los otros que aceleran el corazón, sino que lo que va a provocar es que
como hay menos descanso, la frecuencia cardíaca disminuya, ¿no? Y entonces aquí no va a haber hipertensión, sino que va a haber hipotensión con los síntomas típicos asociados a la hipotensión: desmayos, estados confusionales, sensación de debilidad, temblores, etcétera. Y ojo, para las mujeres especialmente, la efectividad de los anticonceptivos orales disminuye de manera importante con el consumo de estas sustancias. Entonces, pues de repente puede haber alguna sorpresita ahí en términos de embarazos no deseados. En grande, generalizando, ¿no? O tomando como todas estas sustancias dentro de un mismo cajón, y pensando en las implicaciones a largo plazo, podemos subdividirlas en 4 grandes áreas, ¿no? Por un lado tendríamos las conductuales, por otro lado los padecimientos mentales o afectaciones psicológicas, las afectaciones derivadas o vinculadas con el descanso, con el sueño, y finalmente, como las metabólicas más significativas, las cardiovasculares. En las conductuales ya vimos que lo más frecuente que ocurra es que hayan estados de irritabilidad, impulsividad y agresividad. Dentro de los padecimientos mentales puede haber ansiedad, ataques de pánico, depresión, incrementa el riesgo de suicidio y de psicosis. El porcentaje de psicosis en los psiquiátricos, por lo menos de la Ciudad de México y zona conurbana, en los últimos 10 años, la psicosis inducida por consumo de sustancias, es decir, personas que no iban a ser psicóticas, que no iban a tener alucinaciones, que no iban a tener una condición delirante, que iban a pasar su vida sin que esto les pasara, y que empiezan a manifestarlo porque están consumiendo drogas, se ha duplicado. En los últimos 10 años, además de que ha habido un incremento en el consumo de sustancias, como todos sabemos, las afectaciones derivadas de ello ha llevado a que se incremente de manera muy notoria los casos de psicosis inducidas por sustancias. Los cardiovasculares tienen que ver con la taquicardia, riesgo de infarto o accidentes vasculares. Y finalmente los de sueño, con esta dicotomía que les explicaba entre insomnio y narcolepsia, y con las condiciones de dificultad para que se fije el recuerdo a largo plazo en la memoria y por lo tanto dificultades en el aprendizaje, ¿no? Pero bueno, ya vimos que todas estas cosas pueden ocurrir y sin embargo la demanda y la exigencia no va a disminuir en el ambiente. Entonces, ¿con qué podemos lidiar para poder hacer frente a estas exigencias que sí son reales y que sí van a tener que tomar en los próximos días y meses, ¿no? Un mes y medio? Pues bueno, lo primero que podemos tener en consideración es que hay una parte de todo esto que es muy lógica y que es nuestro organismo de manera natural produce estas sustancias. O sea, lo que hacemos con las pastillas inteligentes es aumentar esa producción de neurotransmisores, pero en realidad quien las genera es el organismo, es decir, un organismo bien alimentado, con una condición saludable, va a ser capaz de producir en momentos de estrés y de alta demanda una mayor concentración de estas sustancias de forma natural sin afectar su balance metabólico, que esa es la parte importante. Entonces, si a lo largo del tiempo nos ocupamos de tener una alimentación balanceada, de tener periodos de sueño constantes, eficientes, que nos permitan recuperar el funcionamiento adecuado del cerebro, ejercitarnos e hidratarnos de manera consistente, vamos a estar en condiciones mucho más adecuadas, ¿no? O vamos a estar en mejores condiciones de tener un potencial de acción más amplio y más eficaz. Pero además de eso, podemos considerar algunas otras recomendaciones en términos de elementos que coadyuven a mejorar nuestro rendimiento. En términos ambientales, el lugar en donde se estudia o se trabaja se ha demostrado que tiene una incidencia importante en los resultados que se obtienen. Es decir, si nosotros nos depositamos en un ambiente favorecedor,
vamos a lograr mayor nivel de concentración porque le vamos a estar ayudando a nuestro cerebro a ocupar menos recursos en el esfuerzo de concentrarse y ocupar más recursos en el esfuerzo de estudiar, de pensar, de escribir o de conceptualizar alguna idea. Cuando nosotros tenemos un ambiente, por ejemplo, como este, en donde el ruido no entra, en donde la iluminación es adecuada, en donde la temperatura no es sofocante y no nos genera como aletargamiento, en donde el lugar en donde estamos sentados es cómodo, nuestro cerebro solamente se tiene que enfocar en procesar la información, no se tienen que ocupar de otras cosas. Si hubiera alguno de estos factores presentes, parte de su funcionamiento cerebral se tendría que destinar a inhibir ese estímulo externo y los estímulos internos, ¿no? Y entonces esa es una función que todas las personas tenemos más o menos desarrollada, ¿no? Ahí depende de cada quien, que se denomina control inhibitorio. Le podemos ayudar a nuestro cerebro a que tenga que esforzarse menos en eso. Es importante que no sea un lugar en el cual tengamos acceso a personas conocidas y que resulte también estimulante. Cuando nosotros nos encontramos en un lugar que no solamente es cómodo, sino que es estimulante, tenemos la posibilidad de generar una sensación de armonía. Es como si en nuestra mente la parte automática de buscar bienestar pudiera palomearse y decir, ok, ya está logrado, ahora vamos a enfocarnos en lo que hay que hacer. Si estamos en un lugar que huele mal, que es incómodo, que es peligroso, nuestra mente va a estar en constante sentido de alerta para salvaguardarnos de esas situaciones. Pero no todo lo hace el lugar, desde luego, ¿no? O sea, ayuda, pero no resuelve. También tenemos que tener una organización y una disposición temporal que nos permita facilitar estos procesos, ¿no? Entonces, se ha demostrado que la planeación del horario con anticipación es sumamente eficaz y se tendría que analizar cuáles son las necesidades reales con la cantidad de tiempo que requieren para ser solventadas antes de empezar las actividades y poder programarlas. ¿Por qué? Pues porque como en cualquier proyecto, si no se programan las actividades, termina siendo más costoso. O sea, no, si nosotros vamos improvisando y vamos sacando sobre la marcha las cosas, al final del día se utilizan más recursos de los que se pudieron haber administrado si se organizara el tiempo desde el inicio. Y eso pasa en lo individual también. Es muy importante para el funcionamiento adecuado del cerebro que haya una constancia en los tiempos, que haya horarios regulares. Nuevamente, la estructura que podemos generar en el entorno va a eliminar trabajo al cerebro. Entonces, si la mente ya sabe qué es lo que sigue y ya sabe cómo va a ocurrir, va a ser más fácil ejecutarlo. A estas alturas del semestre todo el mundo ya sabe su horario, qué clase sigue después de qué otra, en qué salón, y entonces ya eso no nos demanda atención, es como si fuera un ejército, ya no tenemos que mandar soldados a librar esa batalla, ya está ganada. A principio del semestre pues todo el mundo anda, y después de esto, ¿qué tengo? A ver, ¿en dónde? Y eso nos ocupa tiempo y esfuerzo. Igual pasa cuando planeamos la condición del estudio. Hay que hacer una distribución regular de la carga. Si se busca un rendimiento adecuado, este rendimiento tiene que ser sostenible a lo largo del tiempo. Si hay picos de sobreesfuerzo y agotamiento, generalmente no se puede aprovechar del todo el recurso de tiempo. O sea, no sirve de nada hoy desvelarse hasta las 6 de la mañana estudiando si voy a tener entregas y exámenes toda la semana, porque el resto de los días voy a estar en un rendimiento mermado a propósito de haber hecho un hiperesfuerzo al inicio y no voy a alcanzar a sostener la misma cantidad o los mismos resultados. Las metas, tenerlas programadas, las hace más susceptibles de ser alcanzadas, y ahí también hay que planear el tiempo libre, porque es imposible que un cerebro funcione adecuadamente si no tiene periodos de descanso que no necesariamente sean sueño, sino poder desconectarse y pensar en otras cosas, ¿no? O no pensar, es imposible no pensar, pero no tener una intencionalidad en el pensamiento y poder relajarse en ese sentido y desde luego poder dormir. Este es un horario ideal.
yo sé que se van a morir de risa porque seguramente todos estamos lejos de cumplirlos, pero la intención sería tender hacia una organización de este estilo, porque esto es lo que fisiológicamente necesitaríamos para funcionar adecuadamente. Tendríamos que estar durmiendo en promedio 8 horas diarias, es decir, el 33% del día. De preferencia en la noche. Las siestas no son recomendables porque lo que hacen es darle al cerebro la ilusión de descanso y después hacer más difícil el momento de relajarse en la noche. Entonces es preferible tener ese bloque de 8 horas continuas, o de 7 o de 6, ¿no? Pero un bloque de varias horas que nos permita recuperarnos. Otras 8 horas que, pues, en teoría utilizaríamos en la universidad, en asistir a seminarios, cursos, clases, asesorías, etcétera, ¿no? Todo lo que uno tiene que hacer cuando está estudiando. Tendría que haber 4 horas que se destinen a hábitos vitales, ¿no? Bañarse, desayunar, ir al baño, todas esas cosas que tenemos que seguir haciendo a pesar de que haya mucha actividad académica. Un 8% de la actividad, es decir, 2 horas en trabajo extra académico, en estudiar, preparar proyectos, etcétera. 1 hora, solo el 4% de convivencia social, ¿no? De ver a gente, de hablar, de poder tener este contacto, y 1 hora que nos genere la posibilidad de tener un pasatiempo, ¿no? Que puede ser hacer ejercicio, algo de arte, algo de distracción, algo cultural que nos permita enriquecer. Pensándolo desde este lugar, el espacio temporal estaría balanceado y nuestro organismo estaría en la mejor disposición para permitirnos rendir al máximo de nuestro potencial. Eso sí depende de cada uno cuál sea su potencial, pero desde esta fórmula podríamos alcanzar de manera consistente un mejor rendimiento. Finalmente, en el apartado de lo que podemos hacer en cuanto a los contenidos como tal, ya vimos los factores ambientales, los factores temporales, y en cuanto a la manera de procesar la información, lo que se ha demostrado es que la mejor forma de enfrentar un estudio o una producción científica tiene que ver con tener organizada la información. Si nosotros invertimos tiempo en organizar el contenido, va a ser mucho más fácil asimilarlo o transformarlo. Y eso se debe a nuestra manera de pensar. La manera natural de pensar es por asociación libre. Si nosotros salimos del auditorio y dejamos que nuestra mente vague, ¿no? Empezaremos pensando idealmente en la conferencia, ¿no? Pero acá a lo mejor acaban pensando en que, pues, qué antojo tienen de un pan con Nutella, ¿no? Y no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero tu mente te llevó a conectar una idea con la siguiente y la siguiente y la siguiente, y eso te dejó en otro lugar. Así es la manera natural de pensar del ser humano, porque nuestras ideas se van ligando en eslabones. Si nosotros la información que tenemos que procesar, estudiar o producir la organizamos de una manera secuencial lógica, va a ser mucho menos esfuerzo para nuestra mente asimilarlo y retenerlo que si lo tenemos no organizado. Y ahí la organización es subjetiva, ¿no? Tiene que ver con el sentido y con la lógica que tenga para cada individuo. El factor de motivación ha sido ampliamente estudiado y es innegable su participación. Cada quien tendría que preguntarse cuáles son los elementos que le motivan. Probablemente el descanso, quizás cosas tan simples como tener la sensación de ir avanzando, ¿no? Y entonces hay personas que les funciona muy bien tener una lista y poder ir tachando cosas o palomeando, y entonces sentir que va a menos lo que tengo que hacer. Tal vez el permitirse tener como momentos de contacto social, etcétera, ¿no? O sea, cada quien tendría que saber cuáles son sus motivadores y poder administrarlos y gestionarlos de una manera en la que favorezcan alcanzar los retos, ¿no? Plantearse, bueno, cuando termine tal cosa, voy a poder hacer esto otro que tengo muchas ganas o que me gusta o que disfruto. Y desde ese lugar lograr generar estas condiciones de esfuerzo extra sin tener que haber una sustancia en el organismo que medie para ello.
Hay que estar al pendiente de los estados internos. Hablamos hace un momento del control inhibitorio, que tiene que ver con esta función de no distraernos con lo que está pasando alrededor. Pero también el control inhibitorio funciona hacia adentro. También las distracciones muchas veces vienen de uno mismo, de ideas intrusas, ¿no? Estar estudiando y decir, ay, no he comprado la pluma y ya se me va a acabar la tinta, a ver cuándo puedo ir, ¿no? O de sensaciones de malestar, de incomodidad, que pueden inhibir la concentración. Es importante tener la sensibilidad de detectarlas y cuando aparezcan, buscar solución efectiva y rápida a esos estados más que postergarlos, porque si se mantienen a lo largo del tiempo, van a obstaculizar y no van a hacer eficiente el trabajo y solo nos vamos a cansar inútilmente, ¿no? Es como estar corriendo descalzo, es mejor parar, ponerse unos tenis y continuar la marcha, vamos a aguantar más, vamos a llegar más lejos aunque nos hayamos detenido, que si perseveramos en una mala situación. Y finalmente, para nosotros almacenar una información en la memoria, lo que está comprobado científicamente, y que ahí quizás los programas académicos tendrían que modernizarse o adecuarse a los hallazgos científicos en todo el mundo, es que esto de estudiar, retener y expulsar, ¿no? O sea, contestar un examen, no es eficiente para el aprendizaje, ¿no? O sea, no permite o no favorece un mecanismo de consolidación en la memoria a largo plazo que después nos dé acceso a esos datos. Lo que es más eficiente es la sobreexposición. Cuando nosotros algo lo escuchamos una y otra vez, o lo vemos una y otra vez, eso sí hace que se almacene en nuestra mente a largo plazo. Y la publicidad sí ha utilizado ese recurso y ese conocimiento para hacer su chamba, ¿no? Los mercadólogos sí han sabido utilizar esos hallazgos científicos y entonces nos presentan el logo de una empresa aquí, allá, hasta que de repente no sabemos por qué ni cómo, no sabemos el logo, el eslogan, la cancioncita y hasta de qué color es el anuncio en la televisión, porque hay una sobreexposición. Por lo tanto, estrategias para aprender materiales importantes tendrían que basarse en la sobreexposición, en revisar muchas veces, no durante mucho tiempo, sino de manera repetitiva el material, de tenerlo, ya cada quien determinará su canal de aprendizaje de manera más nítida, ¿no? Pero hay quienes verlo les funciona y entonces tenerlo escrito en las paredes o en diferentes lugares a los que tengan acceso recurrente, la pantalla del celular, la pantalla de la computadora, etcétera, va a hacer que se almacene mucho más esa información que estar 8 horas durante una noche machacándolo, ¿no? O estarlo escuchando, o estarlo hablando con personas, tener bloques de discusión sobre los temas que hay que estudiar suelen ser más eficientes y son repetitivos que estar solamente leyéndolo durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, para concluir y para dejar el espacio que quede para preguntas, las maneras que nosotros pretendemos o las estrategias que nosotros pretendemos aplicar para conseguir un objetivo tendrían que ser consistentes y congruentes con la meta final que estamos buscando. Todos estamos aquí, o bueno, todos ustedes están aquí porque al final del día quieren, pues por lo menos obtener un título universitario y ser competentes en alguna área profesional que les permita desempeñarse laboralmente, ¿no? Ya de ahí en adelante cada quien tendrá su agenda personal, pero en términos globales todos están aquí porque quieren aprender a ser X profesión. Para lograr ese objetivo se necesita mucho más que pasar los exámenes. O sea, si bien pasar los exámenes y aprobar las materias es importante y es un paso intermedio, no es lo único que se requiere. Y cuando las estrategias que tenemos para abordar la situación académica únicamente son eficaces, es decir, garantizar la calidad de los resultados, pasar el examen, no nos van a permitir lograr la meta global, ¿no? Para que nosotros podamos tener esa formación de calidad que ustedes buscan
inscribiéndose y lidiando con una institución de alta exigencia, tendrían que llegar a una condición efectiva o excelente, es decir, no solamente garantizar los resultados, no solamente que la metodología y la técnica sean la adecuada, o sea, venir a clases, estar inscrito con buenos profesores, estudiar las lecturas adecuadas, ¿no? Hacer los trabajos pertinentes, sino que además sea eficaz y eficiente. La metodología y la técnica les permita alcanzar los resultados y eso los lleve a la meta. Pero me parece que la expectativa inicial, cuando menos al inscribirse a la carrera y cuando estamos no en periodo de exámenes, tiene que ver con generar un mayor potencial que se integre a ustedes en términos globales, en términos de identidad y que les permita desempeñarse en diferentes ámbitos más allá del ITAM, ¿no? Entonces, muchas veces cuando estamos frente a una condición de estrés y de alta exigencia en los resultados inmediatos, podemos perder la perspectiva y perder de vista la imagen global de nuestra meta, ¿no? Y entonces focalizarnos solo en el objetivo de aprobar o de salvar esta situación a corto plazo y desde ese lugar no tomar las mejores decisiones en términos de costo-beneficio. La intención es que con esta información ustedes puedan ampliar la visión nuevamente y volverse a posicionar en el lugar en donde se cuestionen qué es lo que quieren lograr al final, no de este semestre, sino de su formación universitaria, para que eso sea efectivamente lo que vayan construyendo en el camino hasta lograrlo. Muchas gracias por su atención.